Damos comienzo a esta clase que corresponde al libro de Jueces. Hoy día vamos a ver la primera parte de este libro, ya siempre correspondiendo a este ciclo de estudio que es sobre la línea de tiempo del pueblo de Israel. Ya. Entonces yo le puse ahí una lupita porque vamos a ver primero un poquito como a desmenuzar este libro de los jueces, ¿ya? Primero recordemos, nosotros tuvimos ya una clase donde hablamos sobre la división de la Biblia, sobre sus distintos libros, y ahí hablábamos un poco de esto, de que del autor del libro de los jueces se dice que el autor es desconocido, pero también algunos atribuyen la autoría al profeta Samuel. Ya, este libro cubre un periodo que transcurre después de la muerte de Josué. Terminamos la semana pasada de estudiar el libro de Josué y ahí terminaba el libro con la muerte de este líder de Israel. Y este periodo abarca desde ese periodo hasta el periodo siguiente que vamos a estudiar más adelante, que es cuando Israel comienza a tener reyes, ¿ya? Entonces, este periodo entre Josué y el primer rey de Israel es un periodo que es gobernado por un tipo de líderes llamados jueces, ¿ya? Dice que la fecha en que pudo haber sido escrito el libro pudo haber sido más o menos como en el año 1050 a.C. al año 1000 a.C., ¿ya? No así la fecha histórica en que ocurrió el libro, que lo más probable es que haya transcurrido entre el año 1380 a 1050 a.C., ¿ya? Es decir, este libro se escribió como en forma retroactiva, ya después de que ya los hechos habían ocurrido, se escribió este libro por Samuel, ya que él es una persona que nace posterior a este periodo, ¿ya? De hecho se dice que es como uno de los últimos o el último juez, pero ahí está un poco como entre comillas si es o no juez, porque muchos no lo consideran tampoco uno de los jueces, sino que más bien él tiene este grado como de sacerdote y profeta, y entonces más bien se ve como el profeta Samuel más que como el juez, ¿ya? Listo. Entonces, no se conoce la fecha exacta de su composición, pero eso es lo que nos aproxima más o menos a este periodo histórico, ¿ya? Entonces, la evidencia interna del libro, cuando nosotros comenzamos a hojear el libro de los jueces, hay algunas evidencias que nos podrían situar más o menos como en qué periodo ocurrieron las cosas, ¿ya? O en qué periodo fueron escritos. Por ejemplo, dice acá, en aquellos días no había rey en Israel, ¿ya? Encontramos eso en uno de los versículos del propio libro, lo cual nos indica de que fue escrito cuando ya había rey en Israel, ¿ya? Por eso aquí hace mención que esto ocurrió antes de que hubieran reyes en Israel, ¿ya? Y hay otro versículo bíblico del mismo libro de los jueces que dice, el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy, ¿ya? Eso apuntaría a que fue un periodo anterior en que fue conquistado efectivamente de Jerusalén y dejaron de habitar entonces los jebuseos con ellos, ¿ya? Por eso que se establece más o menos que esto hubiese sido antes de la conquista de Jerusalén por el rey David, o sea que debió haber sido más o menos en el año entre 1050 y el año 1000 antes de Cristo, ¿ya? Cuando el autor estaba escribiendo estas cosas. Ya, ahora, ¿cuál es el trasfondo de este libro? Y quiero que aquí estén como bien atentas, ahí con sus antenitas de vinil, captando muy bien lo que hoy día vamos a conversar, para que no nos perdamos en la historia, ¿ya? Entonces, veníamos de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, toda una historia donde vimos desde la creación, vimos como todo el periodo de los patriarcas, nos pasamos al periodo del Éxodo con estos grandes líderes que tuvimos que fue Moisés y después
todo este periodo de conquista a través del líder Josué, ¿ya? Pero Josué luego falleció, ¿ya? Entonces, en el liderazgo de Josué se había conquistado gran parte de la tierra prometida de Canaán, ¿ya? En líneas generales, vimos cómo se habían conquistado una gran cantidad de tierras. De hecho, había un gran listado de tierras y reyes que fueron conquistados por Josué y sus ejércitos, ¿ya? Pero, sin embargo, de todas maneras, aún quedaban extensas áreas que no habían sido pasadas a mano de las tribus, ¿ya? De estas tribus en forma individual. Entonces, esta era la tarea de esta generación que vino después de que falleció Josué. Entonces, acá vemos un versículo clave, que hoy día no vamos a llegar al capítulo 21, pero sí es como el capítulo tal vez clave de todo el libro, que en el capítulo 21, en el verso 25, dice, no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿ya? Cada uno hacía lo que le daba la regalada gana, más o menos, en este periodo de el libro de los jueces, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacían? Continuamente hacer lo malo ante los ojos del Señor, ¿ya? El libro de Josué, vamos a ver cómo, de jueces, vamos a ver cómo el pueblo de Israel está constantemente, deliberadamente sirviendo a dioses ajenos, ¿ya? Cae en una absoluta idolatría. Entonces, este pueblo, que había sido el pueblo escogido por el Señor, el cual había hecho un pacto con Israel, este pueblo rompió este pacto con el Señor, ¿ya? Y en consecuencia, entonces Dios los entregó en manos de varios opresores. Este libro de los jueces está dividido en 3 partes, ¿ya? Un prólogo, un cuerpo y un epílogo, ¿ya? Un prólogo que es como esta introducción al libro que empieza en el capítulo 1, desde el verso 1, y termina en el capítulo 3, en el verso 6, ¿ya? Luego de esto vemos todo cómo se desarrolla todas las historias de los distintos jueces y al final el libro nos presenta un epílogo, ¿ya? En el prólogo presenta como el escenario histórico en que están ocurriendo los hechos y habla de esta conquista incompleta de la tierra prometida, de Canaán, ¿ya? En el cuerpo nos ilustra el patrón cíclico de comportamiento que tendrá Israel en este periodo y al final en el epílogo nos va a mostrar algunas historias que van a ilustrar algunos acontecimientos, ¿ya? Primero, una historia que nos ilustra la corrupción que fue alcanzada por Israel hacia su religión, o sea, su religión, su fe fue corrompida, como también una historia en que nos muestra la corrupción moral del pueblo de Israel en este periodo. Entonces, ¿cuántos jueces son? ¿Ya? Aquí ustedes en la literatura van a encontrar algunas discrepancias, pero a modo general y como lo más aceptado es lo que les voy a mostrar aquí, ¿ya? Entonces, tenemos aquí en total en este listado a 14 jueces, ¿ya? 2 lo saqué del listado, así que le dejé de poner un numerito y solamente le puse ahí un puntito como viñeta. Porque ya lo vamos a sacar inmediatamente de la lista, que sería el sacerdote Elí, ¿ya? Que algunos lo consideran profeta y otros no. En nuestro caso lo vamos a sacar para efectos prácticos y ya no lo vamos a considerar en nuestro listado profeta, o sea, juez, sino que sacerdote Elí, porque ese en realidad fue realmente como su función. Y también el profeta Samuel, que como yo les decía, algunos lo consideran también como el último juez que tuvo Israel, pero en realidad su función fue más bien de profeta. De los otros jueces, hay algunos sobre los que la Biblia nos detalla más sobre sus historias,
nos entrega mucho mejor descripción de lo que sucedió con estos jueces, y a ellos se le conoce entonces como jueces mayores, ¿ya? Que sería Otoniel, Ahod, Débora. Aquí también aparece Barak, que en algunas partes ustedes lo van a encontrar también como otro de los jueces, pero en este caso va a quedar aquí junto con la historia de Débora. Gedeón, que también ahí aparece como parte de esta historia Abimelech. Jefté y Sansón, ¿ya? Estos son los jueces en que vemos más descritos, ¿ya? Y luego otros jueces menores que son nombrados, pero lo cual no tenemos como tantos detalles de su historia, que sería Sambar, Tola, Jair, Ibzán, Elón y Abdón. Ya, acá yo le puse descubriendo el libro de los jueces. Y aquí me van a perdonar la que les gustan mucho las imágenes, porque desde aquí en adelante vamos a tener 0 imágenes, solo vamos a tener bastante escritura, bastante que leer. Así que yo de aquí les pido que echen a volar su imaginación para que puedan ir captando todo lo que yo les voy a ir leyendo, porque voy a tratar de irlo como desmenuzando, ¿ya? Entonces, desde aquí le damos inicio a este prólogo del libro de los jueces. Y dice en el capítulo 1, desde el verso 1. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová, diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió, Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado, y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. ¿Ya? Entonces empezamos leyendo estos 3 versículos, donde el libro comienza narrando lo que yo les decía como victoria incompleta que tenían de las tribus, ¿ya? Porque si bien habíamos visto que Josué había conquistado esta tierra prometida, esta tierra de Canaán, había una victoria que estaba entre comillas incompleta, porque aún las tribus tenían mucho que conquistar así como en forma individual, ¿ya? Empieza el capítulo diciendo esto, tras la muerte de Josué, ¿ya? Esta frase nos está marcando ya aquí, terminó el periodo anterior de conquista, terminó el periodo de Josué, vamos a comenzar un nuevo periodo, ¿ya? Y dice que después los ancianos de Israel pidieron dirección al Señor para escoger qué tribu debía ser la primera que iba a ir a pelear ahora contra estos cananeos, ¿ya? Que eran los habitantes de esta tierra donde ellos habían llegado a vivir. Entonces, no dice aquí exactamente cómo fue que consultaron, no sabemos en qué manera, si fue a través de una oración, no sabemos cómo, pero sí dice que el Señor fue que le respondió que fue que debía ser la tribu de Judá, ¿ya? Tampoco dice exactamente cómo, ¿ya? Porque muchas veces vemos que habla, por ejemplo, que se le aparece el ángel de Jehová o que se le manifiesta Jehová de una u otra manera, hablando con algún líder en particular. Acá solamente habla de que le respondió Jehová a los hijos de Israel la consulta que ellos le habían hecho, ¿ya? Y le dice que Judá debía ser el primero. Acá la primera vez que yo lo leí, como que me hizo un poco ruido y como que lo tuve que releer para entender un poco, porque dice que Judá le pide ayuda a su hermano Simeón. Entonces yo dije, ¿pero por qué hubo aquí como un viaje en el tiempo? Porque ya Judá había fallecido y también Simeón. Entonces yo le puse aquí en negrita para hacerle la aclaración de que en realidad está hablando de la tribu de Judá a sus parientes de Simeón, ya que eran los descendientes del hermano, ya estos eran 2 hermanos, como sabemos, hijos de Jacob.
Entonces aquí cuando habla como de la familia de Judá o de los descendientes de Judá, está hablando de esta tribu de Judá, ¿ya? En este versículo habla como que estuviera hablando de una manera como individual de Judá y dice a Simeón su hermano, pero son, como les digo, hablando de sus descendientes, ¿ya? Entonces aquí irían en batalla contra estos cananeos. Los cananeos. ¿Quién eran entonces estos cananeos? En lo cual la Biblia menciona una y otra vez. Son obviamente nada más ni nada menos que los habitantes de Canaán. Ya de ahí viene este gentilicio cananeo, ¿ya? Y Canaán era esta tierra prometida, la cual había sido prometida a Abraham y la cual había sido prometida desde ese entonces a los israelitas y ellos estaban ahora tratando de conquistar, ¿ya? La cual había empezado a ser conquistada en el periodo de Josué. Entonces, a veces encontramos una diferenciación entre estos cananeos, ¿ya? Entonces vamos a encontrar otros nombres refiriéndose a los cananeos dependiendo a la zona donde estaban, ¿ya? Entonces a veces le llama cananeos refiriéndose específicamente a los habitantes de las tierras que estaban en los valles y en las planicies costeras, ¿ya? A veces se refiere a los amorreos, refiriéndose a estos cananeos, pero que habitaban la zona de las montañas. Y también se mencionan a los eteos, que también son cananeos, pero descendientes de un imperio que había sido disuelto, que se llamaba hitita, ¿ya? Entonces los eteos serían descendientes de los hititas, ¿ya? Y también se menciona a los fereceos, a los heveos y a los jebuseos. Entonces, cuando usted tome su Biblia y se encuentre en alguna parte leyendo sobre heveos, fereceos, jebuseos, hititas, amorreos, recuerde que siempre está hablando de cananeos, ¿ya? De estos pueblos que habitaban en estas tierras que debían ser conquistadas por los israelitas, ¿ya? Entonces, ¿de dónde salieron estos cananeos? Eran descendientes de Canaán. ¿Y quién era Canaán? Era hijo de Cam. ¿Y quién era Cam? Hijo de Noé, ¿ya? Recuerdan que Noé tenía estos tres hijos que eran Sem, Cam y Jafet, ¿ya? Y en Génesis capítulo 10, verso 6 dice, y los hijos de Cam fueron Cus, Misrayim, Fut y Canaán, ¿ya? Entonces de los descendientes de Noé, de los descendientes de Cam, hijo de Noé, entonces es Canaán. Y de ahí son los habitantes de estas tierras de los cananeos, ¿ya? Pero recordemos aquí algo importante, que yo les puse aquí una cita bíblica del libro de Génesis. Recordemos que este hijo de Noé, Cam, había sido maldecido por su padre Noé, ¿ya? Les puse aquí la cita bíblica por si algunos no se acordaban de esta historia, que ya la estudiamos en algún momento, pero se las volví a poner acá como un recordatorio, donde nos cuenta, dice, y los hijos de Noé salieron del arca, fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán, ¿ya? Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. ¿Ya? Ahí plantó tantas uvitas que no se le ocurre otra cosa que empezar a beber del vino y embriagarse. Y estaba descubierto en medio de su tienda, ¿ya? Él se embriagó hasta quedar ahí desnudo, tirado ahí en su tienda, piluchito, Noé, ¿ya? Y borracho, ¿ya? Y Cam, padre de Canaán, nos vuelve a decir Génesis para que no se nos olvide de dónde salieron los cananeos. Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces lo llamó y le dice, chiquillos, vengan, miren mi papá cómo está ahí, ebrio y desnudo, tirado ahí en la tienda.
Sin embargo, sus 2 hermanos, ellos lo que hicieron fue tomar la ropa de su padre, la pusieron, dice ahí, sobre sus propios hombros y fueron caminando hacia atrás para no ver la desnudez de su padre, y caminando así hacia atrás de espalda fueron y le pasaron la ropa a su padre para no ver su desnudez. Ahí lo cubrieron. Dice, teniendo vueltos sus rostros. Ya ellos no quisieron mirar la desnudez de su papá. Ya de una manera de respetar a su padre. Entonces despertó Noé, y ya se le había pasado la borrachera, y supo lo que había hecho su hijo más joven, que era Cam, y dijo, maldito sea Canaán. Ya él maldijo entonces aquí al hijo de Cam. Dice, siervo de siervos será a sus hermanos. Y dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán entonces siervo de Sem, ¿ya? Y dice, engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán también su siervo, ¿ya? Entonces aquí él lanza una palabra de maldición sobre el hijo de Cam, y le dice que sería siervo, sus descendientes también serían siervos de los descendientes de estos otros hijos de Noé, ¿ya? Que sería Sem y Jafet. Entonces aquí vemos cómo el propio Noé lanzó una maldición sobre Canaán, sobre estos descendientes de Noé y sobre estos mismos habitantes que serían luego donde fueron a habitar los hijos de Israel. Acá también en el libro de Génesis, en el capítulo 10, del 15 al 20, dice, Canaán fue el padre de Sidón, su primogénito, y de Het, y el antepasado de los Jebuseos, los Amorreos, los Gergeseos, los Heveos, los Araseos, los Cineos, los Jebuseos, los Heveos, los Araseos, los Cineos, los Arvadeos, los Semareos y los Jamatitas. Entonces dice que este mismo Canaán, que había sido maldecido, era el padre y antepasado de todos estos pueblos que nosotros leemos una y otra vez en la Biblia, ¿ya? Dice, luego estos clanes cananeos se dispersaron y su territorio se extendió desde Sidón hasta Gerar y Gaza, y en dirección de Sodoma y Gomorra, Adma y Sebollín hasta Lasa. Estos fueron los descendientes de Cam según sus clanes e idiomas, territorios y naciones. Aquí al lado yo les puse esta tablita con los descendientes de Canaán, ¿ya? Que incluyen ahí esas 10 naciones. Entonces, ¿cuál es el tema? De que todas estas naciones estaban ocupando justamente el territorio que había sido prometido a Abraham y a su simiente, ¿ya? Entonces, ellos debían ser conquistados y debían ser echados fuera, debían ser exiliados de este lugar, porque este lugar ahora debía pertenecer al pueblo de Dios, a quien se le había prometido esta tierra. Ya, entonces, habíamos leído ya el libro de Jueces del capítulo 1, del verso 1 al 3, ¿ya? Ahora retomamos la lectura del libro de Jueces desde el versículo 4, y dice, y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo, que es lo que estábamos leyendo recién, quiénes eran estos cananeos, y al fereceo, e hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres, y hallaron a Adoni-Besec en Besec, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoni-Besec huyó. Ya, este Adoni-Besec sería el rey de estas tierras de Besec. Ya, entonces, este rey huyó. Pero los israelitas le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y también los dedos gordos de los pies, ¿ya? Entonces dijo Adoni-Besec, 70 reyes
cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde este rey murió. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí nos cuenta cómo fue el progreso de esta tribu de Judá, que se va trazando primero, subiendo desde el valle del Jordán hasta Jerusalén, vía esta tierra que se llama Besek, y luego como fue descendiendo a la llanura costera al sudeste de Jerusalén, ¿ya? Vía Hebrón. Entonces, este Adoni-Besek, como yo les decía, significa señor de Besek. Entonces, él era el rey de estas tierras de Besek. Los israelitas, como leímos recién, lo tomaron, le cortaron sus dedos pulgares y además le cortaron sus dedos gorditos de los pies. Entonces ellos le hicieron este castigo, pero aquí mismo cuenta de que este mismo rey había hecho eso mismo con 70 hombres, ¿ya? Dice con 70 reyes, y que tenía ahí a hombres recogiendo migajas debajo de su mesa, ¿ya? Entonces, de una manera de decir como que le había cortado los pulgares y los había dejado ahí como mutilados y humillados y mendigando. Entonces, fue el mismo castigo que él recibió, y dice que este castigo además los incapacitaba para poder usar armas, porque sabemos que el dedo pulgar es tal vez el dedo incluso más importante de nuestra mano, porque es el que nos ayuda a poder tomar las cosas, ¿ya? El poder hacer esta oposición con los otros dedos para poder tomar cualquier cosa con nuestras manos, ¿ya? Luego en el versículo 8 dice: los de la tribu de Judá también atacaron a Jerusalén, la capturaron, hirieron a sus habitantes a filo de espada y luego incendiaron la ciudad. Después la tribu de Judá fue a pelear contra los cananeos que vivían en la región montañosa, en Nebec y en la llanura. Avanzaron contra los cananeos que vivían en Hebrón, ciudad que antes se llamaba Kiriat Arba, y derrotaron a Sesai, a Jimán y a Talmai. Entonces acá nos sigue contando de cómo iban ganando territorio. Ya acá dice que el Señor iba con Judá. Ya, entonces acá dice que se declara que Jerusalén fue tomada por Judá, pero lamentablemente no retuvieron a Jerusalén por mucho tiempo los de esta tribu, ¿ya? Tiempo después los jebuseos volvieron a ocupar Jerusalén, ¿ya? Cuando los benjamitas intentaron adquirir su territorio. Mira, mamá, venga. Dame, no importa. ¿Ya? Y de hecho después los jebuseos incluso permanecieron en esa tierra hasta la época de David. Entonces eso lo vamos a estudiar mucho más adelante cuando estudiemos la historia de David, ya en el libro de Segunda de Samuel. Ya, esta conquista de Hebrón que aparece aquí, yo les puse que tenía acá cierta significancia, en realidad era bastante importante, porque Hebrón era la morada de Abraham y Sara, ¿ya? Y fue también el lugar donde los enterraron. Entonces por eso que Hebrón aquí era importante conquistar esta tierra. Y después menciona acá que se conquista la ciudad de Kiriat Arba. Esta ciudad, o sea, claro, significaba eso, ciudad Arba. Era una fortificación de los de Anak, que eran descendientes de este hombre llamado Arba. Y esto, ¿por qué es importante? Y yo les puse aquí una notita, porque ellos eran reconocidos por su estatura y por sus proezas. O sea, eran estos gigantes que habían sido reconocidos por los espías de Moisés, cuando mandó estos espías para saber si podían o no ser conquistadas estas tierras de Canaán. Y llegaron allá estos dos espías, y estos dijeron: está con tierra de gigantes. Esta entonces sería como en este lugar de Canaán, ya en estas tierras de Arba. Ya,
seguimos la lectura del libro de los jueces. Ahora en el versículo 11 dice: de allí avanzaron para atacar a los habitantes de Debir, ciudad que antes se llamaba Kiriat Sefer, y Caleb dijo: a quien derrote a Kiriat Sefer y la conquiste, yo le daré por esposa a mi hija Axa. Entonces Otoniel, aquí aparece Otoniel, que fue juez, dice: hijo de Kenaz y hermano menor de Caleb, la conquistó. Así que Caleb le dio por esposa a su hija Axa, ¿ya? Cuando ella llegó, convenció a Otoniel de que pidiera un terreno a su padre. Al bajar Axa del asno, Caleb preguntó: ¿qué te pasa? Concédeme un gran favor, respondió ella. Ya que me has dado tierras en Nebec, dame también manantiales, ¿ya? Entonces ella dice: ya que me diste tierra, papito, quiero entonces también ahora manantiales, ¿ya? Y fue así como Caleb le dio a su hija manantiales en las zonas altas y en las zonas bajas. Y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Nebec cerca de Arab, y fueron y habitaron con el pueblo. Aquí también les puse algunas notitas, porque si uno lee fuerte y derecho la lectura, a lo mejor puede saltarse algunas cositas, ¿ya? Por ejemplo, aquí yo les puse Otoniel en negrita, porque es uno de los jueces que vamos a estudiar más adelante. Acá le puse también subrayado que era el hermano menor de Caleb, Kenaz, ¿ya? O sea, Otoniel, hijo de Kenaz y hermano menor de Caleb, ¿ya? Entonces aquí vemos que eran familiares y él entregó acá a su hija. Y después le puse acá donde dice: y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, ¿ya? Esta palabra Ceneo significa herrero, ¿ya? Y está hablando del suegro de Moisés que se llamaba Jetro, que ahí no lo menciona, solamente dice los hijos del Ceneo y luego dice suegro de Moisés, ¿ya? Dice que dejaron de habitar en la montaña de este país y se fueron a vivir ahora entre los habitantes de la tribu de Judá. Y también acá les puse que cuando habla sobre la ciudad de las palmeras, en este versículo 16, se está refiriendo a la ciudad de Jericó. En versículos 17 y 18 dice: después fueron los de la tribu de Judá con sus hermanos de la tribu de Simeón y derrotaron a los cananeos que vivían en Cefat, ciudad que destruyeron por completo. Desde entonces Cefat fue llamada Jormá. Los hombres de Judá también conquistaron las ciudades de Gaza, Ascalón y Hebrón, cada una de ellas con su propio territorio, ¿ya? Entonces aquí que vemos que expulsó a los filisteos de Gaza, una ciudad que está localizada en la planicie costera de Israel y como a 5 kilómetros del mar Mediterráneo, ¿ya? Sin embargo, los israelitas no lo destruyeron completamente, ya que estos filisteos surgieron de nuevo en los días de Sansón y también en los días de David. Entonces ellos ahí lo dejaron como a medio de destruir nomás a estos filisteos, ¿ya? Después dice que ¿por qué tiene como tanta importancia este versículo? Y es porque en realidad esto se arrastra hasta la actualidad, ¿ya? Porque Gaza, la cual hoy es conocida como la Franja de Gaza en Palestina, fue entregada por Dios a la tribu de Judá como su herencia, ¿ya? Los filisteos, como este término de filisteos, es como la misma palabra, de acuerdo como al origen que tenía esta palabra. Al final fue lo que se transformó como palabra a lo que hoy como traducción para nosotros tiene Palestina. Entonces estos habitantes fueron rechazados por Dios y el Señor le dio sus tierras a Israel, ¿ya? Pero hoy sabemos que hay acá en el mundo político actual
personas que están pidiendo que estas tierras se le devuelvan a los palestinos. Ya dicen que de esta manera que se logre la paz entre Israel y Palestina. Entonces mucha gente que apoya a Palestina hoy está intentando como de que esta tierra se le entregue como tierra santa de Dios a los palestinos, ¿ya? Sin embargo, nosotros que creemos en las Sagradas Escrituras de la Biblia, vemos que Dios le prometió esta tierra a Israel, ¿ya? Y a la descendencia de Abraham, que son los israelitas, ¿ya? O los judíos. Entonces, cualquiera que intente hacer lo contrario estaría yendo como en contra de la voluntad de nuestro Dios. Ya. Y luego, acá en el versículo 19 dice, el Señor estaba con los hombres de Judá. Estos tomaron posesión de la región montañosa, pero, y aquí en negrita subrayado, no pudieron expulsar a los que vivían en las llanuras, porque esa gente contaba con carros de hierro. Tal como lo había prometido Moisés, Caleb recibió a Hebrón y expulsó de esa ciudad a los 3 hijos de Anac. Y acá en el 21, otra vez subrayado y con negrita, dice, en cambio los de la tribu de Benjamín no lograron expulsar a los jebuseos que vivían en Jerusalén. Por eso, hasta el día de hoy, los jebuseos viven con los benjamitas en Jerusalén. Por supuesto, cada vez que nosotros leemos en la Biblia que dice hasta el día de hoy, se está refiriendo hasta el día en que eso fue escrito, ¿cierto? Ya. Entonces, ya hasta aquí parecía que todo iba bien, porque en todos los versículos anteriores habíamos estado leyendo de conquistas que estaban haciendo los israelitas a los pueblos cananeos, ¿ya? Sin embargo, aquí ya en el versículo 19 vienen los primeros indicios que nos dice que en realidad todo no va tan bien, porque nos dice de que no pudieron expulsar a los que vivían ahí, ¿ya? Entonces los dejaron ahí nomás. Y lo mismo pasa en el versículo 21, ¿ya? Ahora fue el turno de la tribu de Benjamín, que al igual que los de la tribu de Judá, tampoco pudieron expulsar a los cananeos que vivían ahí. ¿Ya? Entonces ellos dejaron a los jebuseos viviendo nomás ahí con ellos en Jerusalén. Entonces, bueno, no sé Caleb, que sí, él logró la victoria totalmente en Hebrón, ¿ya? Ahora, la causa real de estos fracasos las vamos a ver más adelante cuando lleguemos al capítulo 2. Luego acá en el versículo 22 al 28 dice, también la casa de José subió contra Betel y Jehová estaba con ellos, ¿ya? Y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz, ¿ya? Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron, muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia, ¿ya? Entonces ellos dicen, ya mandaron unos espías, se encontraron ahí con este hombre y le dicen, ya, este hombre, mira, muéstranos tú dónde es la entrada de la ciudad para poder entrar a conquistarla, pero si tú nos dices, nosotros vamos a tener misericordia contigo y no te vamos a matar, ¿ya? Entonces él hizo como ellos le habían dicho, les mostró la entrada de la ciudad. Ellos entonces, ¿qué hicieron? Hirieron a todo el pueblo a filo de espada, pero dejaron vivo a este hombre, porque así se lo habían prometido, a él y a toda su familia, ¿ya? Entonces este hombre se fue a la tierra de los heteos y dice acá que edificó una ciudad a la cual llamó Luz, ¿ya? Que sería como el mismo nombre que tenía antes, ¿ya? Porque el significado del nombre de esta ciudad de Betel era Luz. Entonces, claro, esta ciudad fue destruida, sin embargo, él se fue y volvió a edificar esta ciudad simplemente en otras tierras, ahora la tierra de los heteos, ¿ya? Entonces dice acá, tampoco Manasés arrojó a los Betseán ni a los de las aldeas, ¿ya? Ni tampoco a los de Taanac, ni tampoco a las aldeas de su alrededor, ¿ya? Ni tampoco los de Dor, ni a sus aldeas, ni a los habitantes de Blam, ni a sus aldeas, ni los que habitan Megiddo, ni sus aldeas, tampoco echó a los cananeos que persistían en habitar en aquella tierra. Entonces ahí los de la tribu de Manasés fueron
ahí dejando que distintos habitantes cananeos siguieran viviendo entre ellos, ¿ya? Dice, pero cuando Israel se sintió fuerte, ¿qué hizo? Hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Entonces ellos vieron aquí una oportunidad y dijeron, ¿para qué los vamos a echar? Dejémoslos viviendo entre nosotros, pero cobrémosles impuestos, ¿ya? Vamos a cobrarle tributo. Que ellos nos paguen acá por vivir con nosotros, así que dejémoslo aquí nomás, ¿ya? Le vamos a cobrar aquí un arriendo, un alquiler, un hipotecario, le vamos a cobrar impuestos. No sé en realidad exactamente cómo era el sistema en que le estaban cobrando el dinero. O las cosas, pero ellos le empezaron a pedir tributos, sin embargo no los mataron ni tampoco los expulsaron. Luego en el versículo 29, ¿ya? Aquí voy a leer igual hartos versículos, así que atento, dice: tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo medio de ellos en Geser. Que el 30 dice, tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario otra vez. El 31, tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, ni a Lab, ni a Aksib, ni a Elba, ni a Fec, ni a Rehob. Y moró entonces Aser, esta tribu de Aser, entre los cananeos, ¿ya? Ahí dijeron, vamos a habitar juntitos nomás, ¿ya? Y no los arrojó, no los expulsó fuera. Y el 33 nos habla de la tribu de Neftalí, ¿qué dice? Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en esa tierra, ¿ya? Mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Entonces una vez más dice, le empezaron a cobrar tributos, pero no los expulsaron ni tampoco los mataron, sino que se pusieron a vivir todos juntos, todos mezcladitos nomás, ¿ya? Y después dice que los amorreos no se le ocurrió otra cosa que empezar a acosar a los hijos de Dan hasta el monte, y ellos lo fueron acorralando y finalmente no lo dejaron descender a los llanos, ¿ya? Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Saalbil, pero cuando la casa de José cobró fuerzas, ¿qué hizo? Lo hizo tributario, ¿ya? Entonces, cuando se hizo fuerte, en vez de echarlos también, los hizo tributarios. Y el límite del amorreo fue desde la subida del Acabrín, desde Sela hacia arriba. Entonces aquí vemos los éxitos y los fracasos de las tribus del norte, ¿ya? Entonces las tribus de Efraín y Manasés, que es lo que leímos en los versículos anteriores, como los hijos de José, entonces eran las tribus israelitas del centro y norte de Canaán más numerosas y poderosas, ¿ya? Donde dice, la casa de José subió contra, en el versículo 22 que leímos recién, ¿ya? Y dice, como Judá también en el verso 4, y Jehová estuvo con ellos, ¿ya? Dice, como había estado con Judá. Jehová estaba con ellos, ¿ya? Entonces veíamos nosotros, así como habían victorias, también hubieron fracasos. Ya, y dice, como Judá, la casa de José tuvo éxito al principio, pero seguido de una serie de fracasos que fueron mucho más extendidos y serios que en el sur. La semilla de este fracaso, entonces, pueden verse ya en los versículos 22 y 26, donde dice que fueron tomados solo mediante un convenio primero con un cananeo, como nosotros vimos que se encontraron con este hombre, y ellos le preguntaron cuál es la entrada de la ciudad, y después cuando él les dijo cuál era, él le perdonaron la vida a él y a su familia, pero él después reconstruyó la misma ciudad, solo que en otro lugar, ¿ya? Entonces ahí vemos cómo esto pudiera ser una puerta abierta para el fracaso que fueron teniendo los israelitas, ¿ya? Después vemos cada vez más versículos que nos empiezan a hablar como de esta situación de deterioro de los israelitas, ¿ya? Como fueron dejando que los cananeos se quedaran habitando entre ellos. Después
de que ya estaban, primero los dejaron con vida, los fueron perdonando, después fueron viviendo entre ellos y finalmente incluso los amorreos lo hicieron otra cosa que confinarlo ahí en las montañas, ¿ya? Y al final en el versículo 36 confirma lo que se logró fue más bien como una división de la tierra entre los propios israelitas, ¿ya? Y entre los israelitas y no israelitas, más que una ocupación total. Entonces, más bien como que decir, aquí se lograron conquistar estas tierras y ocupar totalmente estas tierras, más bien todas estas batallas, lo que fueron haciendo fue ir logrando como estas divisiones territoriales solamente. Entonces, en todo este capítulo de Jueces 1, vamos viendo cómo habían tribus que estaban dispuestas a cumplir el mandato del Señor, pero habían otras que no lo estaban y preferían simplemente ir dejando que los cananeos habitaran entre ellos, ¿ya? Pero no estaban siguiendo las instrucciones del Señor, porque al no remover, al no echar todos estos habitantes cananeos de esta tierra, lo que hicieron fue que se fueron mezclando con ellos, tanto en su fe, en su religión, en sus costumbres, en sus culturas, y fueron de esta manera yendo contra la voluntad del Señor, ¿ya? Entonces este fue el principio de una espiral en descenso hacia una desobediencia finalmente espiritual, ¿ya? Entonces todo esto, conquistas que nosotros podemos leer en este capítulo de una manera natural y geográfica, todo finalmente desencadena en una desobediencia y en una consecuencia espiritual para el pueblo. Pasamos al capítulo 2 y dice: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pactos con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis entendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no les echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Bueno, entonces aquí vemos cómo aparece el ángel de Jehová hablándole a este pueblo de Israel tan desobediente, el cual él le había dicho: yo lo saqué de la tierra de Egipto, lo traje aquí a la tierra que juré a sus padres y todo, pero era esencial que esta nación se separara de los otros pueblos paganos y que eran idólatras. No, mi amor, es que esta hora no está el viejito. Ya. Entonces, pero los israelitas desobedecieron. Luego, en el capítulo 4, vemos cómo cuando el ángel del Señor, a todo esto aquí como paréntesis, muchas veces cuando la Biblia habla del ángel del Señor, muchos teólogos piensan de que es como el mismo Jesús, ¿ya? Que es nombrado como el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, porque muchas veces cuando habla del ángel de Jehová empieza nombrándolo así y más adelante habla como de el mismo Señor. Entonces piensan de que puede ser como una manera en que se está representando a Jesús en el Antiguo Testamento. Entonces otros piensan que es efectivamente un ángel enviado por Jehová, ¿ya? Entonces aquí dice: el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel. El pueblo alzó su voz y lloró. Sin embargo, dice que a pesar de que lloraron, muchas veces hay gente que llora por arrepentimiento, pero otras veces cuánta gente simplemente llora porque se sintió mal, porque le remordió la conciencia,
porque se sintió identificado con el reto que le llegó. Sin embargo, no cambia, ¿ya? Entonces vemos que eso fue lo que siguió pasando con Israel, que a pesar de que pudo haber llorado después de estas palabras del Señor, siguieron pecando cíclicamente, ¿ya? Entonces, como yo le decía, cuando habla el ángel de Jehová, se piensa que es el mismo Señor hablando, porque él habla como en primera persona. Ya. Y acá en Jueces, desde el versículo 7 dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. ¿Ya? Aquí está hablando un poco como de lo que pasó en el libro de Josué. Casi quedan como sobrepuestos un libro con el otro en algunos versículos de este capítulo. ¿Ya? Y dice, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, ya todo ese tiempo en que Josué estuvo vivo y cuando todavía existían todos estos ancianos que vivieron en la época de Josué, en ese tiempo el pueblo había servido a Jehová, ya los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué y ya todo cambió. Ya murió cuando tenía 110 años y lo sepultaron. Y toda esa generación también fue reunida a sus padres. Pero aquí les puse en negrita subrayado. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces, toda la generación que vivió juntamente con Josué y con todos los ancianos y los sacerdotes y todo que habían estado en esa generación habían muerto, y esta siguiente generación no conocían al Dios verdadero, porque no habían conocido sus obras y todo se había distorsionado. Entonces, ahora el autor de este libro, posiblemente Samuel, en principio dice una segunda revisión del periodo siguiente a la muerte de Josué desde una nueva perspectiva, ¿ya? Entonces dice, solamente se necesitó una generación para que la memoria de las grandes cosas que Dios había hecho por Israel bajo Josué se oscureciera y con ello se olvidara, ¿ya? Este conocimiento del verdadero Dios. En el versículo 7 dice que acá habla de un periodo posiblemente de unos 40 a 50 años, cuando está hablando como de esta generación, porque dice que Josué estuvo al mando, estuvo en este periodo unos 30 años al mando y otros 10 a 20 años después de que, perdón, estoy enredando aquí. Dice 2.7. Aquí tenemos el periodo de algunos 40 a 50 años, ¿ya? 30 o más años bajo Josué primero y otros 10 a 20 años para que el liderazgo viejo muriera. Ya, entonces, había pasado esta generación primero de todo el tiempo en que lideró Josué y luego este tiempo en que los ancianos que habían sobrevivido después de la muerte de Josué también murieran. ¿Ya? Entonces en este periodo ya habían pasado unos 40, 50 años cuando habla de una siguiente generación. Ya. Entonces después sigue acá diciendo, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Empieza este texto bíblico que yo le puse aquí como título, apostasía, infidelidad de Israel, ¿ya? Porque apostasía es esto, hacer lo malo ante los ojos del Señor, ser infieles a nuestro Dios. Entonces dice, después los hijos de Israel, aquí en negrita bien marcado, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, ¿ya? Después de qué? Después de que murió Josué y todos los ancianos de esa época, ¿ya? Entonces después de eso hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que lo había sacado de la tierra de Egipto,
aquí en negrita, se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. ¿Ya? Y el versículo 14 dice, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de los enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Y el verso 15, por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Ya, entonces sabemos que Baal y Astarot eran estos dioses a los cuales idolatraban estos pueblos. Ya Baal era el dios como varón y Astarot mujer. Y ellos eran adorados por los cananeos, ¿ya? Pero en toda esta mezcla que se hizo, donde ellos fueron dejando a estos habitantes ahí viviendo juntamente con ellos empezaron a hacer lo mismo, adorar a estos dioses que pensaban que tenían como control sobre el tiempo, sobre la fertilidad de la tierra, sobre los animales, sobre los humanos, y empezaron a adorar a estos mismos dioses, ¿ya? Entonces uno podrá pensar, oh, pero qué cruel, ¿por qué Dios tan malo quería que los israelitas destruyeran a estos cananeos y más encima que eliminaran a todos, ya, a todos, tanto a niños, ancianos, mujeres, hombres, no solamente a los hombres guerreros de estas tierras, ya? Entonces uno podría pensar, oh, qué cosa más cruel, ya? Sin embargo, lo vimos también en una clase anterior con la Tuchi, en que ella nos explicaba de que estos habitantes eran muy crueles, despiadados y tenían unas costumbres horrendas, que eran degenerados, tenían prácticas que eran aberrantes, eran muy despiadados con sus costumbres. Entonces todos estos habitantes en realidad, aunque hubiesen sido no solamente los guerreros, habían vivido y habían sido crecidos en la degradación, en la inmoralidad. Ya. Entonces dice, y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Aquí aparecen por primera vez nombrados estos jueces en el capítulo 2, verso 16, ¿ya? Jehová entonces levantó jueces que lo librasen de la mano de los que los despojaban. Ya, estos jueces eran como líderes, más bien como civiles y como políticos, ¿ya? Dice, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de lo que los oprimían y los afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Entonces aquí vemos cómo el Señor le ponía jueces y ellos obedecían un tiempo, se portaban bien un tiempo, pero después venía este juez, se moría y ellos empezaban todo otra vez a hacer todo lo malo delante del Señor y era todo un círculo vicioso. ¿Ya? Entonces aquí yo les puse este esquema para que recuerden que así fue. Entonces venía el Señor, los libraba, pero ellos volvían a caer cuando estaban bien. Ellos volvían a caer en la apostasía, en esto de negar su fe. Entonces venía opresión hacia el pueblo de Israel. Entonces ellos cuando se veían oprimidos, se afligían ellos, entonces se arrepentían. Y el Señor en su misericordia los volvía a perdonar y los liberaba, pero luego volvían otra vez a caer en la apostasía y así sucesivamente. Esto fue lo que pasó en el libro de los jueces. Entonces vemos que jueces en el capítulo 1 y 2 nos describen 4 etapas de la decadencia y la caída de Israel, ¿ya? Primero, en el capítulo 1, luchando contra el enemigo, después perdonándole la vida al enemigo, después imitando al enemigo y por último incluso obedeciendo al enemigo.
Y al principio del capítulo 3, y aquí termina el prólogo, dice: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, ¿ya? A todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que las enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal-Hermón hasta llegar a Amat, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que le había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a los dioses, ¿ya? Entonces, bueno, aquí que vemos que estas tribus habían sido como acusadas de negligente, pecaminosa, por no arrojar a estos pueblos paganos de entre estas tierras de Canaán, ¿ya? Pero acá, además, el autor de este libro está viendo un propósito de Dios también en esta situación, y dice que es para que estas naciones provean como una prueba de valor y de fidelidad a esta nueva generación, ¿ya? Hay 2 versículos en Jueces 3, 4, 5 que resumen en realidad como toda la introducción del libro, porque hablan que Israel vivió entre los cananeos y que sirvió a sus dioses, ya que fue como lo que hicieron mal, habitar entre ellos, porque ellos debían separarse de ellos y haberlos arrojado, y después empiezan a servir a sus dioses. Y después más encima termina diciendo que ellos se casaron con la gente de Canaán. Sin embargo, esto había sido una prohibición que habían tenido los israelitas en el libro de Deuteronomio, ¿ya? Después habla sobre las guerras de Canaán, refiriéndose a estas conquistas que se habían visto en el libro de Josué, ¿ya? Pero después habla de todas estas, de todo lo que ocurrió después, ¿ya? Por estos tribus negligentes, ¿ya? Después habla de los filisteos, ¿ya? Entonces yo le decía que de los filisteos derivaba este nombre que conocemos como Palestina, ¿ya? Dice, era una nación emigrada del mar de Egeo, del área delta de Egipto y del Asia Menor, ¿ya? Llegando entonces alrededor del año 1250 a 1150 a.C., establecieron un estado de 5 ciudades, centrando en lo que es ahora la Franja de Gaza, como yo le había dicho ya en unas diapositivas anteriores. Los sidonios son los fenicios, cuya ciudad principal en este tiempo era Sidón. La identidad de los heveos es desconocida, y el monte Baal-Hermón hasta llegar a Hamad se refiere a la región montañosa del oriente de la línea principal del Líbano hacia Damasco, ¿ya? Yo les puse esto un poco porque son estos nombres que uno siempre escucha en las noticias cuando ve todo lo que está pasando ahí en la Franja de Gaza. Entonces, la consecuencia de los matrimonios con aquellos pueblos fue que los hijos de Israel entonces cayeron en idolatría, porque empezaron a casarse con mujeres cananeas. Entonces, una vez más le puse esta misma diapositiva en que les decía el libro de los jueces está dividido en estos 3 segmentos. Hoy día alcanzamos a ver el primer segmento que habla del prólogo, en donde nos hace toda esta presentación de este escenario histórico en que están ocurriendo las cosas y de esta conquista incompleta de la tierra prometida. Luego ya desde el segmento siguiente nos empieza a hablar de la historia de cada uno de estos jueces del libro. Eso sería la clase de hoy, que el Señor las bendiga.